si la educación más importante de todas no sucediera dentro de un salón de clases? Hoy vamos a explorar la pedagogía social, un enfoque que entiende el aprendizaje como una herramienta poderosísima para transformar nuestras comunidades desde adentro. A ver, detengámonos a pensar en esto. ¿Dónde ocurre el verdadero aprendizaje? La respuesta más obvia es en la escuela, claro. Pero, ¿y si el aprendizaje más fundamental para poder vivir en sociedad sucediera justo afuera de ella? Y es que precisamente, más allá de las paredes del aula, hay otro tipo de educación, una completamente distinta, que está funcionando todo el tiempo. Una educación que pone el foco en la comunidad, en el bienestar colectivo y en nuestra capacidad de vivir y construir algo juntos. Muy bien, ahora sí, metámonos de lleno. ¿Qué es exactamente esto de la pedagogía social? Vamos a desglosar este concepto de una educación que funciona, más allá de la escuela. Esta cita de Mayor Zaragoza lo resume perfecto, ¿no? La idea no es simplemente meter información en la cabeza de alguien, sino despertar ese potencial creativo que todos, absolutamente todos, llevamos dentro para poder aportar algo valioso a la sociedad. Ese es, digamos, el corazón de la pedagogía social. Entonces, para ponerlo en palabras sencillas, la pedagogía social es al mismo tiempo una ciencia y una profesión. Se enfoca en lo que se conoce como educación social, o sea, todas esas acciones educativas que ocurren fuera del sistema escolar formal, pero con un propósito muy claro: mejorar la vida en comunidad, ayudar a resolver problemas y facilitar la integración de las personas. Ahora, para entender de dónde sale todo esto, hay que viajar un poco en el tiempo. La pedagogía social no nació en un laboratorio de una teoría abstracta, sino que surgió como una respuesta directa a problemas sociales muy reales. La evolución de este campo es increíble, porque nace de la necesidad pura y dura. Arrancó con pioneros como Pestalozzi, que luchaba por la justicia social a través de la educación. Luego, gente como Kolping respondió a los estragos de la revolución industrial. Y finalmente, se consolidó en la Alemania de la posguerra, imagínense, como una pedagogía de la urgencia, para, literalmente, reconstruir una sociedad destrozada. Y esta frase de Hermann Knoll captura la filosofía central. No se trata de gestionar casos o de etiquetar a la gente como si fueran expedientes. Se trata de una relación humana, de reconocer al otro como un tú, con toda su complejidad, sus necesidades y su potencial. Es un cambio de perspectiva total. Ok, ya vimos la historia, la necesidad, pero ¿cómo pasa de ser una respuesta a problemas urgentes a convertirse en una ciencia? Vamos a explorar un poco sus bases teóricas y cómo define su campo de estudio. Primero, un concepto clave: paradigma. Suena un poco académico, pero es bastante simple. Un paradigma es como el conjunto de reglas o los lentes que usa una comunidad científica para ver el mundo. Define qué problemas son importantes y cómo se deben investigar. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Por un lado están las ciencias positivas, que buscan leyes generales, medibles, lo que se llama un enfoque nomotético. Por el otro están las ciencias humanas, donde se ubica la pedagogía social. A ellas no les interesa tanto la ley general, sino la experiencia única, subjetiva, un enfoque ideográfico. El centro de todo es la persona y los significados que construye, no una estructura externa que la define. Pero, claro, el campo ha evolucionado. Hoy en día se entiende que la realidad social es demasiado compleja para mirarla con un solo tipo de lente. El enfoque moderno es mucho más práctico e integra herramientas de ambos lados, lo cualitativo y lo cuantitativo, para tener una visión mucho más completa y, sobre todo, más útil para la acción. Bien, ya pasamos por la teoría. Ahora hablemos de las personas que hacen todo esto posible. ¿Quién es y qué hace el educador o la educadora social? La meta final de su trabajo es enorme, va mucho más allá de resolver un problema puntual. Se trata de preparar a las personas para que puedan vivir y participar plenamente en su comunidad, fomentando cosas tan importantes como la responsabilidad social y las actitudes democráticas. El rol del educador social es súper polifacético. Piénsenlo así. Primero, es un actor social, o sea, un ciudadano más de la comunidad. Segundo, es un educador, una especie de guía que acompaña a otros a construir sus propios proyectos de vida. Y tercero, es un mediador social,
Un profesional que sabe cómo tender puentes, resolver conflictos y conectar a personas con sistemas que a veces parecen muy lejanos. Y ahora llegamos a la parte más práctica de todas. ¿Cómo se aterriza todo esto? ¿Cómo se pasa de las ideas a la acción? La clave está en el diseño de proyectos de intervención social bien pensados. Diseñar un cambio social no es improvisar. Sigue un proceso lógico, un mapa de ruta de 4 grandes etapas. Todo arranca con un buen diagnóstico para entender qué está pasando. Luego viene la planificación, donde se decide qué se va a hacer. Después, la ejecución, que es la acción misma. Y finalmente, un paso que a veces se olvida pero es crucial, la evaluación. La primera fase, el diagnóstico, es quizás la más importante de todas. El gran error es llegar con la solución ya lista. No. Aquí, la pregunta fundamental es, ¿qué está pasando realmente aquí? Y eso implica escuchar a la comunidad, analizar datos y, muy importante, no solo ver los problemas, sino también reconocer las fortalezas y los recursos que esa comunidad ya tiene. Una vez que se tiene un diagnóstico claro, podemos pasar a la planificación. La pregunta ahora es, ¿ok? ¿Y qué queremos lograr? Aquí es donde se definen objetivos claros, específicos, realistas. Y lo más importante es que esto no se hace a puerta cerrada, sino en colaboración constante con la propia comunidad, para asegurarse de que el plan realmente responda a lo que ellos necesitan y quieren. Y después de planificar, manos a la obra. Llega la ejecución, el momento de la acción. Aquí es donde el plan cobra vida. Se ponen en marcha las actividades, se gestionan los recursos y se moviliza a la gente. La clave en esta fase es la flexibilidad, porque la realidad, como sabemos, siempre trae sorpresas. Y por último, la evaluación. Ojo, la pregunta no es solamente ¿funcionó? Es, sobre todo, ¿qué aprendimos en el camino? No se trata de un examen final para poner una nota, para nada. Es una reflexión continua que nos sirve para mejorar y para que los próximos proyectos sean todavía mejores. Es el motor del aprendizaje constante. Y para cerrar, nos queda esta reflexión en el aire. La pedagogía social nos recuerda que la educación es la herramienta más poderosa que tenemos para construir comunidad. Así que pensemos, ¿qué problema social que vemos todos los días podría empezar a resolverse si lo miramos no como un caso que hay que gestionar, sino como una oportunidad para educar, para conectar y para transformar?